Buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a esta clase de la semana. Vamos a finalizarla para poder ir aclarando ciertos conceptos dentro del marco de nuestra planificación y de esta forma poder ir ya mejorando y aclarando las dudas que ustedes puedan tener sobre lo que es la situación de proyecto. Bien, vamos a ver entonces ahora un proceso de cómo se empieza a hacer el análisis de un proyecto. Bien, aclarando lo siguiente, ustedes realizan cierta situación del desarrollo de un sistema, de una aplicación, de algún proyecto informático en general, y lógicamente inician el proceso para desarrollarlo y sacar su producto final. Es decir, están concentrados en tener que sacar el proyecto, sea como sea. Pero es importante tener ciertas prácticas, es importante tener cierta práctica, tener ciertas prácticas formales eh, más que todo desde el punto de vista técnico, y poder establecer no solo un mejor proyecto, sino cómo se debería trabajar, y más que todo para que se vayan dando cuenta dentro del punto de partida, como es la identificación del problema central, se pueda ir estableciendo más que todo todos los recursos y presupuestos y tiempo que requieren, cosa que de esa manera ustedes presupuestan bien un proyecto. Y segundo, tienen la documentación desde el inicio recopilada con un expediente diagnóstico. Ese problema central, lógicamente, los informantes claves serán los involucrados. ¿Sí? Los informantes claves serán los involucrados, son los que prácticamente esos involucrados, específicamente los usuarios que están manejando el sistema, que se están dando cuenta del problema, del producto, entre otras cosas, para poder establecer esa información relevante. Bien, desde ese punto de vista, entonces, con la información dada por los involucrados, se empieza a armar el árbol de problemas, es decir, darle una sistematización clara, un orden lógico, más que todo a través de una relación causa-efecto. Y posteriormente, empezar a establecer los objetivos para ver a dónde se desea llegar, hacia dónde se apunta. Bien. Adicionalmente a esto, pues también es pertinente que se puede establecer las alternativas de solución a través de una viabilidad y prefactibilidad, para posteriormente hacer el análisis de estrategias y finalmente llegar a la etapa de diseño y a nivel de factibilidad previo a la parte de desarrollo. Es decir, debemos llegar a esto mediante un proceso. Es decir, ustedes muchas veces, no diseñan, sino que van diseñando sobre el andar. Van diseñando sobre el andar, van construyendo, es decir, diseñan armas, y realmente no es como se tiene que trabajar. Pero bueno, ya se acostumbraron a trabajar de esa manera, más sin embargo, lo más importante es que vayan teniendo ciertos lineamientos. Bien, veamos la definición del problema. El problema se origina de una idea, más que todo desde diferentes ámbitos, en donde nosotros tenemos que establecer un problema central y de sobremanera trabajar en muchos casos con problemas abiertos o problemas cerrados. En este caso, para nosotros los problemas cerrados no son los que vamos a resolver, más bien serán los elementos, los medios que nos van a permitir resolver a través de una aplicación, a través de un programa, a través de una solución tecnológica, entre otras cosas. Es decir, nosotros vamos a resolver problemas abiertos y desde este punto de vista vamos a determinar ciertas situaciones de procesos manuales, vamos a tener ciertos ámbitos de gestión inadecuada, entre otras cosas. Entonces, lo que tienen que darse cuenta primero es identificar que un problema no es la carencia, no es la ausencia, no es la falta de algo. No, un problema es un estado negativo de la realidad que está afectando a un área, a una población. Es decir, es algo que me genera insatisfacción. Es algo que me genera un conflicto. Eso es un problema.
Es decir, los problemas tienen ciertas características básicas. Esas características básicas deben cumplir algunos aspectos. Entre esos, tenemos que la característica básica de ese componente, de ese aspecto, debe ser un problema de la realidad, debe ser verificable, debe tener solución, tiene que originarse a través de ciertas causas y lógicamente me genera efectos o consecuencias. Bien, esas son las características que debe cumplir, en este caso, un problema. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, la van escribiendo a través del chat? De verdad que en las actualizaciones que he hecho de la asignatura, específicamente el semestre pasado, me encontré estos elementos que en algún momento Albert Einstein lo sostenía. ¿Sí? Él dice que para él es más importante encontrar un problema antes que buscar soluciones. ¿Sí? Él consideró eso y, lógicamente, es un personaje, fue un científico de mucha valía. Bien. Entonces, en ese sentido, él nos conlleva la reflexión que dice que la investigación es un proceso de búsqueda de información, ¿sí? Donde tenemos que ver las formas de solucionar a través de los conocimientos el problema y más que todo, entre las pistas o estrategias que se deben desarrollar es que tenemos que investigar, recolectar material, recolectar datos, los resultados condicionarlos de acuerdo a los potenciales o posibles escenarios de funcionamiento de la aplicación de la solución ante el problema identificado. Es decir, tienen que ser interesantes y relevantes. Bien, entonces, ya se dan cuenta que lo primero que tengo que hacer es, en este caso, identificar un problema. ¿Cómo redacto? ¿Cómo puedo identificar problemas? Aquí tenemos algunos ejemplos. Un problema es bajas calificaciones del curso, de una empresa bajas ventas, del país escasa productividad, de una persona, de un paciente bajo peso, entre otras cosas. Ahí ya vamos viendo la forma de cómo nosotros podemos establecer los problemas. Las bajas calificaciones pueden darse por una causa, probablemente por incumplimiento de tareas, malos resultados o bajos resultados en los exámenes y tareas, entre otras cosas. ¿Por qué se me dan bajas ventas? Los precios muy altos, lógicamente puede darse la situación de las bajas ventas, puede darse también por problemas económicos a nivel de la sociedad. ¿Por qué estoy de bajo peso? Porque estoy enfermo, porque estoy comiendo poco, entre otras cosas, ¿no? Bien, volvemos con otros ejemplos más. Aquí tenemos los ejemplos de problemas de forma incorrecta y los problemas de forma correcta. Bien, si nosotros decimos la palabra hace falta, ausencia, no se cuenta, no hay, desde el momento que tienen esas palabras, no es un problema, no es la forma como se debe plantear un problema. Bien, el primero, en vez de poner hace falta un sistema antivirus, yo podría poner alta afectación de virus en hardware y software. En vez de decir hay que desarrollar una aplicación, es decir, el proponer algo no es un problema, sino los procesos manuales en el área de contabilidad de la empresa X son deficientes. Ante la ausencia de un sistema operativo, sistemas operativos incompatibles, desactualizados, etc. No se cuenta con insuficiente infraestructura, elevado déficit de infraestructura para las clases virtuales, entre otras cosas. Entonces, aquí ya vamos viendo también, se les está enseñando cómo tenemos que plantear un problema. Bien, aquí ya tenemos un ejemplo un poquito más completo, en donde yo ya estoy identificando el problema central, la causa que está abajo y el efecto que está arriba. Es decir, esa relación causa-efecto, entonces nosotros identificamos que hay una alta afectación como problema central del sistema de virus, al software y hardware del laboratorio 201 de la facultad. Por cuestión didáctica y académica, hemos puesto nomás apenas dos causas, dos efectos y una consecuencia. Dice que el uso de archivos con virus me pueden afectar los equipos. La revisión de páginas o archivos no confiables me pueden resultar, en este caso, con alta afectación de los virus. ¿Sí? Eso me permite
Como consecuencia o efecto, pérdida de información, daño de los equipos y en general pérdida de recursos de los sistemas de gestión de la información. Aquí ya hemos sistematizado. Esto que está aquí se llama árbol de problemas. Ya sistematizado desde el problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Bien. Aparte de lo ya mencionado, las características de los problemas dice que hay que saber desde cuándo ocurre y por qué es necesario darle solución. ¿Sí? Dice que el conflicto, un conflicto no es en sí un problema, no es en sí una pelea, no es en sí una confrontación, sino una situación que genera insatisfacción y que está ocurriendo. Hay que describir claramente su situación compleja observada, debe ser concreto, específico, abarcable, identificable y que cuente con información de sustento. Bien. Sí, Steven, ¿qué pasa con las amenazas? Steven, por favor, me aclaras qué es lo que necesitas saber. ¿Qué pasa con las No, amenazas? ingeniero, eso era en antes cuando usted estaba hablando de los virus, los antivirus y cosas así. Ya, ya, gracias. Sí, sí, por eso decía simplemente, por cuestiones didácticas puse esas dos. Ya, bien. En buena hora, Steven, tu pregunta. Si nosotros, entre más información de causas pongamos, el proyecto se me hace más grande. Entonces, yo tengo que poner lo más relevante, ¿sí? Lo más importante, lo que a priori es lo más conflictivo, es lo más, que tiene mayor envergadura de afectación. Gracias por la pregunta. Bien. Dice que cuando se está hablando del problema, cuando se está hablando del proyecto, no se debe hacer mención a la propuesta solución. ¿Sí? Porque ¿qué tal si lo que yo estoy proponiendo no es suficiente, no va a ser necesario si ni siquiera sabemos cuál es el problema? Entonces, lo primero es identificar el problema. Bien. Entonces, aclaro que el problema es una situación negativa y tiene relaciones causa-efecto, es decir, cuáles son las causas, cuáles son el efecto. ¿Ya? Siempre me va a describir un estado negativo de este momento, de la situación inicial, para yo saber mañana o pasado o después de qué tiempo yo quiero que esa situación se mejore. Bien. El problema se lo sistematiza, se lo suele representar a través de una técnica llamada árbol de problemas. Se lo emplea para identificar una situación negativa y además me permite establecerla a través de un gráfico organizado. Bien, dice que el problema debe ser casi similar a una fotografía. Debe darme la tendencia del problema, especificar su ocurrencia y dónde está ocurriendo. ¿Sí? No puedo decir de una manera aislada ni de manera general. Bien, aquí hay otro ejemplo de enunciados del problema central. Incremento de inseguridad informática, reducidas oportunidades de empleo, reducidas inversiones, incremento del consumo no productivo, baja calidad de sistemas informáticos, etc. No podríamos decir mala. ¿Sí? Si es mala, simplemente no sirve. Le puedo decir que tiene una baja calidad. Es más, si es mala, ni siquiera funcionaría. Bien. ¿Dónde yo puedo aplicar? Puedo aplicar la parte de la informática en muchos ámbitos, en políticas de desarrollo, en personas, es decir, en agrupaciones, para automatización, conectividad, para mejorar procesos, para infraestructuras de redes, IoT, infraestructuras tecnológicas, entre otras cosas. Bien. Aquí tenemos otra idea de cómo disculpe la redundancia, de cómo una idea me puede permitir determinar una necesidad. Bien, imaginémonos en este momento de pandemia, digo, bueno, lo más fácil es hacer aplicaciones Android o aplicaciones iOS, puesto que todo el mundo tiene un dispositivo móvil, tiene un celular. Y todo el mundo, pues también, o la gran mayoría, necesita hacer pedidos de comida, le gusta comer en la calle, entonces yo digo, bueno, voy a hacer algo para comidas rápidas y voy a hacer algo sobre aplicación de delivery que me permita realizar entregas
pedidos a domicilios. Miren, ¿ves? A partir de un problema que tenemos en este momento de la pandemia, miren lo que se puede venir las ideas. Podría ser otro caso, digo, bueno, voy a hacer aplicaciones de IoT. Ok, ¿para qué quiere? Yo quiero para establecer los problemas ambientales en algunos lugares de una ciudad cualquiera. Y así podríamos ir viendo un sinnúmero de ejemplos. Bien, veamos ahora el análisis de involucrado. Pues bien, el análisis de involucrado, básicamente, ya dijimos que son los usuarios, son nuestros informantes claves, para poder ir avanzando en nuestro estudio, ¿sí? Para poder ir avanzando en ese estudio. Podemos ver aquí hay una barrera. Normalmente esa barrera es entre los usuarios internos y los usuarios externos, que siempre van a hacer aparecer un escenario de conflicto. ¿Sí? Dentro de ese escenario de conflicto, cuando alguien viene a proponer un proyecto ante una problemática identificada, pues nosotros tenemos que siempre estar en contacto con esos usuarios, porque van a ser nuestros informantes claves, van a ser quienes nos digan qué está pasando. Y lógicamente, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus expectativas e intereses. Bien, entonces, en ese sentido, yo tengo que hacer un análisis de ellos, tengo que identificarlos, y hay herramientas que me permiten explicar de manera simplificada, de manera práctica, los pasos requeridos para diseñar las estrategias. Bien. Hay algunas definiciones de involucrados, y de manera general los involucrados son personas, pueden ser las organizaciones, pueden ser grupos, entre otras cosas. Ellos tienen ciertas actitudes de intereses y que pueden oponerse, pueden estar a favor para que el proyecto sea exitoso o no. Bien. Por lo tanto, es necesario empezar a evaluar el entorno, el contexto, el ambiente del lugar donde se va a hacer el trabajo, el lugar donde se ha identificado el problema, al lugar a donde el cliente lo llamó. Bien, entonces hay que empezar a identificar quiénes son los que podrían ser informantes y que puedan tener influencia sobre los demás. Estoy aquí, me permitiría empezar a generar aliados, me permitiría, en este caso, hacer análisis de involucrados para ir teniendo adeptos hacia el proyecto. Bien. Normalmente vamos a hacer el análisis involucrado. A nadie le interesa qué título tenemos. Simplemente me llamo José Basurto, vengo aquí a hacer el diagnóstico para buscar la solución al problema tecnológico. ¿Sí? No le interesa, que yo soy José Basurto, soy ingeniero, soy magíster, soy doctor. No, a nadie le interesa eso, menos al cliente. El cliente lo que quiere es soluciones inteligentes. Normalmente el análisis involucrado se recomienda que sea grupal, que sea objetiva, que sea global, ¿sí? Porque yo necesito realizar un levantamiento de campo bastante complejo en la que es necesario descubrir ciertas situaciones que van a darme información clave para poder buscar la solución al problema. Hay errores que se cometen, ahí nosotros lo podemos visualizar en la lámina, en donde se tipifica un diagnóstico situacional y un diagnóstico participativo. Bien, en este sentido, pues, hay que buscar las diferencias entre las situaciones y los errores, ¿sí? No optar, como lo dice ahí, tomar una posición demasiado cómoda o bastante diferenciada, llevando ventaja sobre el informante. No ir a lamparear con buena vestimenta, buen carro, entre otras cosas, ¿no? Eso va a hacer que, pues, que tu situación en el aspecto social marque una diferencia, y eso es mal visto. No lleve un cuestionario en la que usted pueda dominarlo solo, sino que lleve una información en la que usted está mostrando a los involucrados, ¿no? Y tómelos en consideración a todos, ¿sí? Entonces, no tome la iniciativa usted, haga lo que sea participativo, haga que sea bastante interactivo. ¿Cómo hacer el análisis involucrado? Pues un primer paso, hay que identificarlos, luego hacer una evaluación de cada uno de ellos respecto al proyecto, es decir, si estos están de acuerdo o no están de acuerdo, entre otras cosas. Ver su posición, qué expectativas y afectación o importancia
si él está a favor o está en contra del proyecto, qué fuerza o poder tiene, cómo influirá en el proyecto. Bien. También, como cuarto paso, pues hay que ver cómo se lo involucra, interpretar los resultados. Una vez que hemos determinado, ya lo vamos a ver, cómo es que se determina una valoración puntual y cuál es su estrategia resultante respecto a lo que ya ahora sí tenemos un panorama claro de lo que está sucediendo. Bien, en este sentido, pues yo puedo representar gráficamente o a través de una tabla y establecer ciertas posiciones relacionales en lo que concierne a la posición de cada uno de los involucrados. Bien. Por otro lado, yo tengo que identificar a los que están a favor, a los que son indiferentes o a los que están en contra del proyecto. Entonces, si yo hago con una puntuación de 1 a 5, desde muy bajo hasta muy alto, entonces yo voy a tener parámetros de umbrales entre 25 y 9 puntos, entre 8 y menos 8 o entre menos 9 y menos 25. Los que estén dentro del umbral de 25 a 9 positivos son los que están a favor y los que están en el umbral de ese mismo rango negativo son los que se oponen. Y los que están en ese umbral de 8 menos 8, pues no dan muchos problemas, pero son personas que se pueden tornar indiferentes. Bien. Veamos allí primero. Bien, esta se llama la matriz de involucrados y de conflictos. La matriz es porque es un cuadro de filas y columnas. Al menos todas las columnas que están allí descritas son obligatorias y las filas, en este caso aquí, va a depender de la cantidad de involucrados que tengamos. Es decir, el rector, el decano, la ASO de estudiantes, el curso, los profesores, etc. Bien. Ustedes podrán observar que dice que hay una limitación de palabras, es decir, yo no necesito aquí llenar, suponiendo, el rector de la facultad, el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el doctor Camino, el mismo que fue elegido tal y tal caso. No, no le pongo muchas palabras, simplemente rector Ulián, rector guión Ulián, ¿sí? A la final 2 palabras. Decano Faxi, decana Faxi. Entonces, por eso que se pone el límite de palabras. Y voy anotando en la segunda columna, todos los intereses que tiene sobre el proyecto. Luego en la tercera le pregunto a ellos cuál es el problema que percibe, con qué recursos o mandatos dispone, y empiezo a determinarme e indicar. Hay situaciones que no se preguntan. El rector, ya dependiendo de los intereses y los problemas, yo ya me voy dando cuenta si su expectativa es nula o es muy alta. Normalmente las autoridades tienen una expectativa bien alta positiva, tienen un poder alto positivo, y luego multiplico estas dos y me resulta la columna de aquí, es decir, la resultante o llamado también impacto. Y al final, aquí en este lado, yo pongo lo que se me generó de este cuadro. De acuerdo al puntaje obtenido, puedo decir, ah, ya está a favor. Bien, entonces, más o menos es lo que se llena en esa tabla. Lo que tenemos aquí de estos apartados de esta tablita son las explicaciones que acabo de hacer. Bien. Entonces, la posición de ese involucrado puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Si está a favor o si está en contra. Y más que todo, ¿en qué tanto? ¿Sí? De acuerdo al poder y de acuerdo al interés. Esto ustedes tienen que hacer tareas por entregar. Aquí ya tienen las explicaciones, también tienen el instructivo dentro de la plataforma. Luego tenemos el mapeo mental, es decir, ya una vez que lo he identificado, yo puedo representarlo gráficamente desde adentro hacia afuera. Por eso ven los colores verde, café y luego celeste, ¿no? Es decir, desde el más influyente hasta el menos influyente. Bien, en este mapeo de actores, y dicho sea de paso, el hacer este mapeo de actores en un proyecto desde el punto de vista informático tiene un costo. Esto se llama consultoría de mapa de actores. ¿Sí? Puede, dependiendo qué tan grande es el proyecto, pero puede ser desde 2.500 hasta $3.000 por máximo 3 meses. Bien, yo aquí tengo graficado de este lado a todos los que apoyan o los que están a favor de una manera figurada y acá los que están en contra. Bien,
tengo que en el eje de las X tenemos los intereses y en el eje de las Y tenemos el poder. ¿Sí? Yo ya tengo aquí 4 involucrados, en este caso los involucrados 3 y 5 tienen bajo interés y podríamos decir que tienen bajo poder. ¿Sí? El involucrado 4 tiene un alto interés y tiene un alto poder. En la oposición, aquí yo puedo establecer que este involucrado de aquí tiene un mediano interés, ¿sí? Entre bajo y alto, un mediano interés y tiene un bajo poder. El de acá tiene un alto interés, pero tiene un alto poder. ¿Sí? Más o menos es como se tiene que leer en este sentido. De acuerdo a este ejemplo del mapeo de actores, yo he escogido este involucrado número 1 y dice que tiene un poder de 4, un poder alto de 4 y un interés de 3. ¿Sí? Yo lo he graficado en ese punto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Es decir, igualito que en un sistema como que estuviera graficando un punto dentro de un plano cartesiano. Bien. Sin embargo, yo tengo que, de acuerdo a ejemplos de proyectos del programa de las Naciones Unidas, se cogió este ejemplo y se pudo establecer que todos se me generan primero cuadrantes, ¿verdad? En este cuadrante de aquí, pues son considerados en el mapa de apoyo, son considerados aquellas personas amigas del proyecto, los de este cuadrante, los que apoyan, los aliados y los simpatizantes. Lo mismo en forma análoga se realiza en el cuadrante de los opositores, críticos, adversarios, enemigos y los que me presentan obstáculos. Sin embargo, también hay estrategias que me permiten establecer a través de un checklist, primero que estén todos los involucrados, que no hayan intereses ocultos, o sea que tratar de sacarle la información y no trabajar con suposiciones. Las suposiciones son traicioneras, a favor o en contra. Bien. Entonces, para eso yo tengo que aplicar estrategias, tal como lo que utilizamos a veces en los juegos del barrio o en un juego de ajedrez. ¿Sí? La estrategia no es más que un plan de acción. ¿Sí? ¿Cómo tengo que abordar la situación para tener éxito? Bien, entonces, yo tengo que orientar los logros de control, necesito establecer o mantener o aumentar los intereses de quienes están a favor y disminuir de quienes estén en contra. ¿Sí? De esta manera yo busco aliados y tengo que lograr lo siguiente. Bien. A los amigos hay que mantenerlos informados, a los que apoyan hay que mantenerlos implicados y satisfechos, a los aliados mantener su interés y estar muy de cerca de ellos. A los simpatizantes hay que movilizarlos, hay que lograr mayor interés. En cambio, a los críticos, en el lado de los opositores, hay que informarlos, evitar enfrentamiento con ellos porque se me pueden tornar peligrosos. A los adversarios, persuadirlos, a los enemigos, controlarlos y tenerlos muy de cerca, y a los que presentan obstáculos, monitorear y mantener su bajo interés. No hay que desafiarlos. Bien. Es decir, yo debo tratar que a los amigos, a los de apoyo o a los simpatizantes, convertirlos en aliados. Sí, convertirlos en aliados. O en lo mucho, a los amigos, transformarlos en simpatizantes o transformarlos en que me apoyen. En el campo de los opositores, yo tengo que trabajar con el enemigo, ¿sí? Al enemigo o transformarlo en obstáculo, o transformarlo en adversario, o simplemente llevarlo como crítico. Es decir, solamente que pase criticando y deja de ser muy peligroso como lo es como enemigo. Bien. Vamos más allá todavía. Podríamos lograr que todos esos que se oponen pasen a ser aliados. Es decir, que los que están presentando obstáculos sean simpatizantes, que los críticos sean amigos y que los enemigos y adversarios se transformen en obstáculos y críticos. De esa manera minimizamos prácticamente en un alto nivel toda la situación para poder transformar y que el proyecto tenga menos problemática. Ustedes pueden decir, a ver, el profesor está loco, nos está enseñando esto, ¿cómo es en la práctica? A ver, en la práctica, les voy a poner algunos ejemplos reales. Hace un año, sí, como un proyecto del terremoto en Bahía, hubo que hacer un proyecto que se llamó PRISA, Proyecto PRISA, con Z.
¿Qué significa eso? Que es una regeneración eléctrica, algo parecido a lo que hicimos aquí en la avenida 4 de Noviembre, Flavio Reyes, entre otras cosas. Más sin embargo, una vez que se licitó y ya se dijo a quién se iba a adjudicar el proyecto, la ciudad, los habitantes de Bahía de Caracas, la alcaldía, las cámaras de comercio, las cámaras de construcción, empezaron a hacer levantamientos, a hacer marchas en contra de quienes estaban o iban a hacer el proyecto, que por qué razón no se había escogido a técnicos profesionales de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hubo que conversar con ellos, entre otras cosas. Aquí mismo en el par vial, es decir, la avenida 4 de Noviembre, cuando recién se inició, la gente se oponía, que no era posible que la vía sea de una vía, que deberían dejar la doble vía como estaba antes, etcétera, etcétera, que los parqueaderos, que les iba a perjudicar su negocio, entre otras cosas. Bien, se conversó con ellos, se llegó a consenso, se hizo análisis involucrado, y hoy en día los negocios no han quebrado, están funcionando bien, tienen parqueaderos, es una vía un poco más rápida, tiene semaforización, y más que todo, el aspecto lúdico del ornato está mucho mejor. Entonces, eso sucede. Y podríamos hablar así un sinnúmero de situaciones con los proyectos. Bien. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los planes de acción? Imaginémonos, aquí vamos a hablar sobre la problemática de los recursos tecnológicos para las clases virtuales. Uno de los involucrados es la decana, los profesores y los alumnos, ¿verdad? La decana pues dice que se dé apoyo, que sean flexibles con los estudiantes. Ya. Gracias, Clever. Mira, realmente, lamentablemente eso sucede en la realidad. ¿Sí? El que está en contra tiene su interés, y su interés es estar metido en el proyecto para ver, como dice el amigo allí, cuánto hay. Me avisan cuánto hay y yo me quedo tranquilo. ¿Sí? Lamentablemente, eso es cierto. Y nunca va a desaparecer. Gracias, Clever. Bien. Entonces decía la decana, dice que se flexibilicen, los profesores dicen, bueno, está bien, vamos a flexibilizar, pero también los estudiantes tienen que colaborar. Probablemente los alumnos estén en desacuerdo porque les obligan a clases virtuales y no hay otra solución. Entonces empiezan a buscar estrategias para llevar a consenso, ¿ok? Bueno, si no puedes integrarte a la clase, no hay problema, no se va a tomar asistencia, pero también tienes que ingresar a las plataformas, allí tienen tus guías de estudio, tiene un sinnúmero de elementos o documentación que te servirá para guiar, puedes ingresar al canal de YouTube para que de esa manera puedas observar y ver cuál es la explicación que dio el profesor sobre las clases, entre otras cosas. Entonces, aquí tenemos un análisis de estrategias. Bien. Veamos el análisis de problema. Ya algo vimos, bastante sencillo, bastante práctico, con ese ejemplo del problema y sus causas y sus efectos. Bien. ¿Por qué se realiza el análisis de problema? Primero, porque es necesario identificar el problema. Sí o sí. Miren que no hemos partido diciendo qué vamos a proponer. ¿Cuál va a ser la solución? Hemos partido diciendo cuál o cómo se debe realizar los proyectos en sus primeros pasos. Es decir, identificando un problema. Pues el árbol de problema es una técnica, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para identificar los problemas, las causas y efectos. Se lo grafica a través de un organigrama, en el mismo se ponen los problemas principales, no todos, porque si no se nos haría un organigrama inmenso. Y además, yo ya estoy identificando una relación que se llama causa-efecto. Hay muchas técnicas, muchas maneras de hacer este árbol de problemas. Pueden ser gráficas matriciales a través del árbol de problemas como tal, o la matriz view que me categoriza cada uno de los elementos y me la pone de una manera más práctica. O la espina de pescado de Ishikawa. Cualquiera de ellas o cualquier otra me permite establecer el diagnóstico. Es decir, yo puedo, a través de un árbol de problemas, que es parecido a una radiografía. Ustedes ven una radiografía, es una especie de foto, ¿verdad?
impreso en un material sintético, plástico, podríamos decir. Viene el médico, lo coge, lo pone a trasluz y dice, ve, aquí está oscurito, aquí está más claro, esto significa esto significa lo de acá. Algo similar en estos elementos llamados árbol de problema, matriz IDIO o espina de pescado. Puedo observar entonces cuál es el problema, cuál es el diagnóstico existente de la situación. ¿Sí? Estas herramientas me servirán de ayuda para pensar. La herramienta por sí sola no se hace, hay que construirla. Es decir, no me sustituye la solución, por el contrario, me permite hacer un análisis creativo. Esa es la pauta de lo que tenemos nosotros que ver. Gráficamente, los problemas pueden quedar de cualquiera de estas formas, de cualquiera de las formas. Bien. Como dice el nombre, árbol de problema, análisis de problema, se refiere a un árbol de la naturaleza. El árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas. Pues el tronco es el problema y las raíces son las causas. Mientras lo que está sobre el tronco, que es árbol, flores y frutos, ramas, flores y frutos, son los efectos. Es una técnica que me permite identificar una situación negativa. El árbol de problema es una herramienta, es una técnica de las que hemos mencionado que yo las puedo utilizar haciendo en Word, en Excel, en Visio, etc. ¿Sí? Es decir, me permite en un paso a paso ir haciendo el análisis. Asimismo, se recomienda no utilizar en cada cuadrito de eso, en cada causa, en cada efecto, poner demasiadas palabras. Poner palabras clave, palabras concretas que me permitan entender lo que quiero escribir o lo que quiero expresar o comunicar. En el tronco identificamos o ponemos el problema, empezamos a relacionar las causas y los efectos, identificamos y formulamos las causas, etc. Hasta que al final me va a quedar una figura como esta. Y todas las causas están abajo, el efecto es arriba y en medio está el problema central. Bien. Hay que profundizar las causas. ¿Dónde las profundizamos? Cuando estamos levantando información diagnóstica. Allí vamos a profundizar las causas. Y ya se me debe transformar en un gráfico como este, ¿sí? Para ya ir siendo más concreto, más específico. Bien. Veamos uno de los ejemplos del árbol de problemas. Pues bien, el árbol de problemas, aquí nosotros tenemos identificado nuestro problema central, lo que está hacia abajo son las causas y lo que está hacia arriba son los efectos. Aquí gráficamente no tiene la flecha, pero todos deben tener flecha hacia arriba. Todos deben tener flechas hacia arriba. Bien, veamos, dice que hay frecuentes, hay múltiples, hay exceso de accidentes de los buses. Causa, posibles causas, de acuerdo al ejemplo. Conductores conducen con imprudencia, los vehículos están en malas condiciones, las calles están en malas condiciones, lógicamente no pueden generar accidentes. Si el vehículo está en malas condiciones, entonces es un vehículo viejo y además su mantenimiento no es adecuado. ¿Qué me pueden generar? ¿Qué me pueden generar los accidentes de tránsito? Bien, los accidentes de tránsito me pueden dejar muertes, me pueden dejar heridos, puede hacer que yo me retrase a mi trabajo y en general habrá desconfianza en esa empresa de transporte. Bien, miren cómo se lo está graficando, cómo se lo ha diagramado. ¿Cómo se lo ha diagramado? Bien, ya llevamos 41 minutos de clase aproximadamente y apenas tenemos 21 estudiantes conectados de más de 30. Bien, esperemos que al final pues sus compañeros o logren ponerse al tanto a través de las clases ya grabadas y permitan contribuir y aportar a los trabajos en cada uno de los grupos, entre otras cosas. Bien, ahí tenemos un segundo ejemplo. Bien, la espina de pescado, esta de Chicago, en cambio, tiene flechas hacia la derecha y tiene flecha desde arriba hacia el centro y desde abajo hacia el centro.
Y lo que se pone en el lado final de la flecha donde apunta es el problema central. Este es el problema central. ¿Sí? Ese problema central dice que altos tiempos de espera en la sala de atención médica. ¿Sí? A veces en esta técnica, para organizar las ideas, se permite establecer ciertas categorías. Dice, bueno, voy a analizar al personal médico, con los materiales que utilizan, voy a analizar la organización, a los supervisores, al entorno, al ambiente y al personal médico. ¿Sí? Si el personal médico se retrasa, paramédico se retrasa a tomar signos vitales, lógicamente la consulta se va a retrasar y la persona que está esperando va a prolongar su espera. Si el médico abandona, se sale o llega atrasado o no llega a dar la consulta, también se va a generar más tiempos prolongados en la sala de espera. Por lo tanto, cualquier análisis que veamos, que hagamos por las diferentes categorías, me va a generar un tiempo de espera extenso. Aquí tenemos otro ejemplo. Las flechas hacia la derecha me está indicando el problema central. ¿Sí? Aquí analizamos los parámetros de mano de obra, maquinaria, métodos utilizados para confeccionar la camisa y el material. Dice que el hilo con que se hace la camisa es de mala calidad, entonces me van a salir con defectos la camisa. Dice que el molde que se utiliza para hacer la camisa está con defecto, entonces la camisa también me va a salir con defecto. Si las maquinarias están sin mantenimiento, están por ahí medio malitas, entonces también me van a salir con defecto. De igual manera, por donde quiera que analicemos, me va a determinar el problema, es decir, tiene una relación causa-efecto coherente. Bien. Aquí tengo un ejemplo y voy a hacerlo por partes. Tengo una primera problemática identificada y tengo las causas. Dice que hay alta tasa de accidentes, porque los vehículos andan a alta velocidad, porque los peatones cruzan la calle de una manera imprudente, no se puede visibilizar bien en la calle, no hay señalización, etcétera, etcétera. Y los efectos sobre el mismo problema ahora, es decir, lo que está hacia arriba. Los accidentes pueden ocasionarme muertes, heridos, daños a la propiedad, y lógicamente no va a haber una buena noticia, una buena satisfacción para las autoridades, ¿no? Es decir, aquí yo ya tengo armado el ejemplo. Problema central, causas y efectos. Podrán observar, no es difícil. Lo difícil es que lo hagan, me refiero. El que no lo hace, no aprende. Esto no se aprende solo escuchando. Bien, ahí tenemos un quinto ejemplo. Miren la variedad de ejemplos. Hay muchos ejemplos. ¿Sí? Asimismo, causa, efecto, problema central. Ahora con la matriz CDU. Bien. La C corresponde a la columna de categorías, la D corresponde a la columna de dimensiones, la I corresponde a la columna de instrumentos y la U corresponde a la de una unidad de análisis. Esta matriz, también yo combino esto con el árbol de problema, combino estas dos. ¿Por qué razón? Porque también me categoriza los análisis de la información. Me indica qué quiero investigar, cómo lo voy a investigar y a quién le voy a investigar. Bien, y más que todo, la columna D, que se refiere a las dimensiones, me da las variables, me da los elementos para poder hacer preguntas de encuesta. Yo puedo poner cuál es la entrada, cuál fue su entrada, cuál fue su edad de la entrada a la pubertad. Puedo preguntarle, ¿conoce sobre ITS? ¿Ha tenido alguna ITS? ¿Ha consumido alcohol, droga? ¿Tiene pareja sexual? ¿Cuál fue su inicio o a qué edad inició su actividad sexual? Etcétera. Es decir, mírenme, aquí tengo las preguntas, las ideas para empezar a armar las preguntas de mi encuesta. A veces no sabemos cuántas preguntas ni qué preguntar. Aquí está la respuesta, con la matriz CDU. Bien. Decía que me gusta utilizar la matriz CDU porque de esa información yo logro armar mi árbol de problemas.
¿sí? Tengo mi problema central, aumento de ITS, las causas, que son todas las categorías con sus elementos, y lógicamente los efectos los tengo que, por deducción lógica, poner, ¿sí? Entonces, también tiene coherencia. Si usted por cualquiera de los lugares que vaya haciendo el análisis, verifica que efectivamente sea el problema, y también verifica que efectivamente me genera esos efectos. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden irlas haciendo. Bien. Finalmente, también lo pueden hacer el árbol de problema aplicando cuadritos, así una matriz de esta. Aquí en el centro ponen el problema central. Tenemos las causas, las diferentes causas en la parte de abajo y los diferentes efectos o consecuencias en la parte de arriba. Y empiezan a darle de una manera genérica la categorización de mano de obra, materiales, medición, maquinaria y métodos. Bien, del mismo problema, del mismo ejemplo, tengo que mi problema es embarazo en adolescentes y tengo causa 1, causa 2, causa 3. Efecto 1, efecto 2, efecto 3. Bien, entonces les estoy dando una variedad de ejemplos, una variedad de formas que se tienen. Miren, en ningún lado dice no hay, no existe, falta, no dice, ¿ve? Utilizo escaso desconocimiento, insuficiente impartición, utilizo conflictos familiares, problemas familiares, partos prematuros, es decir, en todos los ejemplos que ustedes han visto, en ningún momento se ha utilizado la palabra no hay, falta, entre otras cosas. Bien. Los problemas también tengo que delimitarlos, porque si no se me hace muy grande. En este caso, el campo es la salud pública, ginecobstetricia, embarazo en adolescentes, el tema que voy a identificar y el problema. Es decir, tengo que delimitar, porque si yo digo embarazo en joven adolescente, ¿de dónde? De Ecuador, del mundo, Latinoamérica, etc. Lo podemos también delimitar de esa manera gráfica. Bien. Los problemas también, una vez que lo tengo, para estar bastante seguro, empiezo a evaluarlo y empiezo a verificar si está delimitado, si el problema está identificado claramente, si es evidente, si es concreto, si es relevante y si me identifica las variables, entre otras cosas. Más o menos es como técnicamente se debe realizar. Veamos ahora el árbol de objetivos. El árbol de objetivos no es más que la situación contraria al árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas es un arbolito seco, negro. El árbol de objetivos es un arbolito florido y con abundantes frutos. También es una técnica. Esta técnica me permite transformar la situación negativa, transformarla en una situación positiva, ¿sí? Esa técnica. Ahora, esa situación positiva debe ser a futuro. Esa situación positiva debe ser a futuro. El análisis de objetivo también, como les indicaba, es una técnica que nos permite, lógicamente, también describir una situación ya mejor, lo que yo quiero, a través de relaciones medio-fines. Problema, causa-efectos, objetivo, medio-fines. ¿Con qué medio voy a mejorar la situación? Este medio son los proyectos informáticos. El instrumento para lograr mejorar la situación son los proyectos informáticos. Esperemos que se aclare, ¿sí? Los medios son los instrumentos para lograr una mejor situación y eliminar el problema. Y esos medios se llaman proyectos informáticos o los proyectos en general. Dice que todo objetivo es un resultado y me responde, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué quiero establecer? Bien, los objetivos se los escriben con verbos en infinitivo o en participio pasado. Logrado, conseguido, lograr, conseguir, etc. Bien. ¿Cuáles son las sugerencias y recomendaciones? Que, ya lo mencioné algo, los objetivos se redactan con el inicio de un verbo en infinitivo, deben identificarme a dónde se quiere llegar, deben
estar encaminados, deben estar encaminados a buscar un propósito, ¿sí? Es decir, la meta. Me permiten empezar a deducir las estrategias de manera clara, precisa y concisa. Bien. Pongan atención, este ejemplo es bastante bonito. Bien. Primero, aquí tengo la definición de algunos problemas y aquí tengo la definición de algunos objetivos. He tenido que separar por partes, es decir, solamente analizar problemas y cómo compararlos con los objetivos. Es más, cuando ustedes vayan a proponer sus objetivos en el tema de tesis, cada problema lo puede transformar en cada objetivo. Suponiendo problema 1, objetivo 1. Problema 2, objetivo 2. Problema 3, objetivo 3. Problema 4, objetivo 4. Si el problema es central, se transformará en objetivo general. Si son causas, se transformarán en objetivos específicos. Así de fácil. Veamos la técnica. Bien, vamos a ver el primero. Analicémonos o hagamos el análisis en forma detenida. Bien, dice tecnología obsoleta utilizada. Bien, se dan cuenta que yo aquí he marcado la palabra utilizada en amarillo. ¿Por qué la he remarcado? Porque ese es el verbo. Ese es el verbo. Entonces, yo la puedo transformar inicialmente y poner, en vez de que sea la tecnología obsoleta, ahora pongo tecnología moderna y aparte adecuada también. Si lo quiero escribir como un verbo, como un objetivo, entonces pongo utilizar tecnología moderna y adecuada. Lo mismo en el segundo ejemplo, el verbo identificado es impartir, en el tercero ejecutar. Entonces yo pongo impartir suficiente, porque antes había escaso, era escasa la capacitación, ahora es suficiente. En mantenimiento, dice que es inadecuado, entonces yo tengo que ejecutar mantenimiento, lo contrario de inadecuado es adecuado. Siempre poner como lo contrario. Por eso dice, pasar de una situación positiva a una situación negativa. Por eso lo puse aquí con negro y por eso lo puse acá con un color más claro. Bien, espero se haya entendido. No deben haber errores. Con todas estas explicaciones que les estoy dando, no deben haber muchos errores en los deberes. Deben tener una nota bastante alta, de 8.5 para arriba sobre 10. En los deberes me refiero, ¿no? Es decir, del 85% para arriba. Bien. Aquí estamos. Es importante, cuando formulemos objetivos, considerar 3 actores relevantes. Generalmente son los beneficiarios. Sí, son los beneficiarios. Sin embargo, dice que la definición clara de los objetivos, primero, no asegura lo que se quiere obtener. No lo asegura. Simplemente es una propuesta que a veces ya no depende de nosotros porque los recursos no son suficientes, porque los involucrados tienen bastante oposición o simplemente porque el conocimiento es insuficiente para que los resultados se obtengan. Bien, las pautas es bastante similar al de los objetivos, es decir, es como el problema, yo ya tengo el problema lo copio y lo pego. Si aquí estaba el problema así, en negro, el objetivo debe estar en blanco, ¿ves? Es decir, en la misma mano, pero la una puesta de frente y otra puesta, podríamos decir, en sentido contrario. ¿Sí? Es una antítesis, ¿sí? Ese es el problema respecto al objetivo. ¿Sí? Y vamos a ver, asimismo, con pocas palabras, miren, ¿ves? Ese arbolito seco, ahora lo transformo en un árbol verdoso, ¿verdad? El problema central se transformará en un objetivo general, las causas se transformarán en objetivos específicos o medios, los efectos se transformarán en fines o objetivos de propósito o finalidad. Ahí tenemos un arbolito con el organigrama sobrepuesto. Ese es un árbol de objetivo. También lo puedo poner en ese cuadrito que habíamos puesto. Abajo ya no ponemos las causas, sino las anticausas que se llaman medios. Arriba ya nos ponemos
las consecuencias o efectos si no ponemos fin o finalidad. Bien. Antes había alto índice de embarazo, ahora yo los quiero reducir. ¿Sí? Antes había conflictos, ahora lo vamos a disminuir. Los partos ya van a ser diferentes, el recién nacido está en condiciones normales, con peso adecuado, entre otras cosas. Bien. Otro ejemplo aquí tenemos, para transformar ahora de problemas, transformarlos en objetivos. Bien. Primero dice que este problema central identificado dice alto, elevado índice de afectación de virus. Como objetivo general o propósito general, yo digo que esos altos se van a transformar en bajos índices. Bien, causa 1, malos hábitos. Medio 1, buenos hábitos. Causa 2, insuficiente cultura, incrementar cultura. Causa 3, ineficiente sistema. Causa 4, mejorar la eficiencia. Causa 4, uso desmedido de archivos. Causa 5, utilizar control de archivos, entre otras cosas. Entonces, miren, ¿ve? Algo negativo, transformarlo en algo positivo a nivel de causas y a nivel de problemas, que se transformaron en objetivos específicos y se transformaron en objetivos generales. Bien. Tenemos los ejemplos anteriormente vistos. Si antes teníamos altos accidentes, ahora se están reduciendo. Si teníamos alta tasa de accidentes, ahora se han bajado. Aquí el colegio técnico no tenía suficiente material, ahora ya lo tiene, ¿sí? Entre otras cosas. Aquí nace otra situación. ¿Cuál es esa situación? Que me aparecen objetivos. ¿Cuál jerárquicamente es mejor? Todos son importantes y por lo general las recomendaciones técnicas es poner entre 3 y 4 objetivos específicos, no más. Hay algunos que en sus trabajos de investigación en los proyectos ponen 5, 6, 8, 12. Suficiente con 3. No lo desagregue demasiado. No trate de ampliar demasiado porque si no el proyecto se le hace más grande, más costoso y se va a demorar más tiempo. Esas son las recomendaciones. Es decir, usted debe tener a nivel de actividades objetivo, a nivel de componentes, a nivel de propósito y a nivel de finalidad. ¿Sí? Entre otras cosas. Entonces, aquí ya vamos a aclarar que para los problemas tenemos la relación causa-efecto y para los objetivos vamos a tener la relación medio-fines. Bien. En este sentido, ya se puede indicar que de los 4 objetivos que se está recomendando, las actividades es qué es lo que tengo que hacer para producir los productos o componentes, en este caso para producir mis partes o mi proyecto informático, además por qué por qué hago el proyecto informático y cómo me está contribuyendo el proyecto informático. Entonces, esa es la explicación y la razón de ser de no tener más de 4 niveles jerárquicos de los objetivos. Una vez que tengamos el árbol de problemas ya establecido, entonces me nace un nuevo elemento llamado estructura analítica del proyecto. ¿Qué significa? Que yo ya puedo ver con claridad cuál es la finalidad del proyecto, cuál es el propósito del proyecto, qué va a contener el proyecto. Ya el proyecto va a tener base de datos y va a tener un programa. ¿Sí? ¿Cómo realizamos la base de datos? ¿Cómo realizamos el programa? Entonces, se me genera una estructura analítica del proyecto. También en los proyectos es necesario reutilizar todos los elementos que tenga, recursos, personal, materiales, equipos, etc. Darles un rol, darle una funcionalidad a cada uno de ellos. Bien, entonces, aquí hay que aclarar algo. Bien, primero, el producto, un software, usted sí lo puede controlar. Si quiere lo bloquea, o lo activa, o lo desactiva. Entonces, el propósito de los componentes o el propósito de los impactos, veamos cuál es su diferencia. El componente, les decía, yo puedo hacer que el sistema funcione o no funcione, lo activo o lo desactivo. Si está activado, nosotros no podemos controlar si lo usan o no lo usan. ¿De qué me vale yo instalar un sistema? Yo no les puedo obligar que lo usen. Unos lo utilizarán, otros no. Entonces esa es la diferencia. El proyecto yo lo puedo controlar.
Lo puedo instalar o lo puedo desinstalar. Pero una vez que está instalado, yo no puedo controlar si lo usan o no lo usan. El impacto no es controlado por el ejecutor. Es decir, ya no podemos hacer nada si una vez que entregamos la solución no quieren utilizar. Fácil. El médico le da el diagnóstico y la receta. Nosotros no podemos controlar que compren la receta. El médico no puede controlar que se tomen las medicinas porque él no está allí, no es el paciente. Algo similar. Veamos el análisis de estrategias. Las estrategias hay que entenderlas, hay que validarlas, hay que definirlas, porque son o sirven para establecer ya el camino cercano a lo que estoy buscando como diseño. Bien, es decir, yo tengo ahora que ir dándome cuenta que las estrategias me permiten analizar todas las alternativas posibles para buscar la solución. Es decir, es la viabilidad del proyecto, es la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto pues me permiten establecer alternativas y se las considera como técnicas, hay que saberlas identificar, tengo que evaluar las posibles alternativas entre ellas y tengo que determinar ciertas estrategias. Entonces, esto me permitirá identificar, valorar, tengo que elegirlas, tengo que discutirlas, es decir, tengo que razonarla, a ver por cuál solución me voy. ¿Sí? Tengo que ver la que mejor intervención me dé en el proyecto. Bien. Entre la selección de alternativas más adecuadas es importante considerar al menos 6 parámetros. Hay que ver lo técnico operativo, la parte financiera económica, la parte de I/O, la parte social y la parte ambiental. Al menos son las alternativas de selección más adecuadas. ¿Desde qué punto de vista? Lógicamente, esos parámetros son flexibles, son adaptativos. Sí, son flexibles, son adaptativos. Bien. Por otro lado, aquí yo tengo un ejemplo, dice que tenemos una posible solución, segunda y tercera posible solución. Bien, pongo ciertos criterios, vamos a analizar los costos de cada uno de los proyectos, los tiempos, los beneficios, los riesgos, a nivel técnico y operativos, el impacto ambiental y la viabilidad. Y se ha ponderado con estos valores, 5, 3, entre esos 5 es muy alto, 1 es nulo. Bien. En el proyecto 1, de acuerdo a los costos iniciales de valores absolutos ponderados, se establecieron estos valores, si son muy altas o muy bajas, lo mismo para la opción 2 y lo mismo para la opción 3. Luego, ponderando o haciendo el valor ponderado, multiplicando la ponderación por el valor absoluto, se logra establecer que la alternativa 1 es la mejor, 97, 74 la 2 y la 3 serían 66. Entonces, se selecciona en ese momento la alternativa 1. Bien, en ese sentido, pues, con la alternativa 1 yo también puedo ponderar de manera cualitativa los valores de los impactos. Mírenme, los impactos, ¿sí? Medios, medios bajos, entre otras cosas. Es decir, yo tengo que empezar a buscar acciones estratégicas para que mi alternativa sea la más viable. Bien, en este sentido, yo ya tengo que irme dando cuenta si mi proyecto va a tener apoyo o oposición. Ya estoy verificando que los medios y fines a lograr son bastante viables desde el punto de vista técnico y de esa forma me puede permitir seleccionar alternativas en base a criterios apropiados. Bien, los análisis yo los tengo que hacer en todo el proyecto. Incluso desde el análisis involucrado es clave. Si los involucrados no me dan las situaciones alternativas para que podamos establecer ciertas situaciones de llevar adelante el proyecto puede fracasar. Desde allí, desde el análisis involucrado es clave. Ahora sí, ¿cómo sabemos que la alternativa seleccionada es óptima? Entonces tenemos que ver muchos aspectos.
costos totales del proyecto, la viabilidad desde el punto de vista financiera, económica, legal, las habilidades para que esos recursos se obtengan, ver la sensibilidad durante el ciclo de vida del proyecto en cuanto a su duración, si va a contribuir a la empresa, si hay impacto ambiental, si los beneficiarios lo aceptan y si es compatible. Es lo que yo tengo que analizar una vez que escojo la estrategia. Y muchas veces se lo hace de manera subjetiva. Ah, no, sí, los beneficiarios sí aceptan. A ver, ¿cómo? No sé, yo me imagino, no se imagina, hay que demostrarlo. Ya vimos cómo demostrarlo a través de las matrices. Los proyectos deben ser, las elecciones deben ser pertinentes, deben ser eficientes y deben cumplir sus metas. Es decir, todo lo que contractualmente yo propuse tengo que cumplirlo. Bien. Ahí tenemos un ejemplo en donde se requiere una infraestructura física para poner, en este caso, el área de tecnologías, para este ejemplo, en el municipio de Manta. Bien. Entonces, ahí tengo mi árbol de problemas y aquí tengo mi árbol de objetivos. Causa-efecto, medio-fines. Lo negativo lo pasé a positivo. Bien. Entonces, empiezo a determinarme ciertos parámetros de actividades como medio de actividades para ver si necesito un espacio nuevo, si quiero remodelarlo o si quiero utilizar el mismo. Bien. Para la alternativa 1, o en este caso llamada alternativa 0, yo estoy indicando que todo lo que está en color amarillo es lo que quiere o cumple esa alternativa. La alternativa 1 cumple lo que está en color celeste, la alternativa 2 cumple lo que está en verde y la alternativa 3 cumple todo lo que está en color púrpura. Bien. De acuerdo a eso y de acuerdo a los valores de puntuaciones, yo empiezo a comparar las alternativas en función de qué, ¿sí? En función de la seguridad de los usuarios y funcionarios, en función de los tiempos para los usuarios, en función del clima laboral, en función de la duplicación de costos, de aumento de funcionarios o servidores y de la articulación de programas, ¿sí? No aplica o simplemente un signo más o dos signos más, es decir, alto o bajo. Y nos podemos dar cuenta, en este caso, que prácticamente entre la alternativa 1 y la alternativa 2 son las que más favorecen. ¿Por qué desechamos la alternativa 0? Porque tiene 2, 4, 5 características que dicen que no le sirve. La alternativa 3 tiene 2, 3 tiene, mientras que la 1 no tiene ninguna y la 2 tiene al menos una. Entonces, entre esas dos tengo que escoger la solución. Seleccionamos las dos y empezamos a hacer un análisis multicriterio en el sentido social, ambiental y económico, sobre traslados a la oficina, tamaño de la oficina, tiempo de espera, congestionamiento y más que todo desde el punto de vista económico. Bien. Entonces, empiezo a sacar las ponderaciones de cada una de ellas y de las estrategias 1 y 2. Y al final vemos que la ponderación de la estrategia 1 es 65% positivo y de la 2 65% negativo. En conclusión, la solución que debe seleccionarse es la estrategia número 1 y es la más óptima. Observe, es objetivo, no es invento. Ah, no, me voy por la 1. ¿Por qué? Porque es la mejor, pero ¿por qué es la mejor? Aquí estamos demostrando por qué la estrategia 1, por qué la solución 1 es la mejor. Entonces, aquí esa estructura de estrategia, yo ya la transformo en una estructura analítica desagregada. Miren, ve, pongo que voy a hacer un programa de control, un programa de tratamiento y un programa de prevención. Aquí tengo lo que era mi problema, se transformó en objetivo, lo que era una consecuencia se me transforma en un propósito o finalidad. ¿Qué voy a hacer para obtener cada uno de los programas? Entre otras cosas. Queridos alumnos, no quiero cansarlos más, nos hemos dado cuenta, hay información basta, ya pueden con esto también empezar a hacer los otros trabajos. Sabemos las dificultades que está teniendo el país, sabemos las dificultades que tiene el mundo entero con toda esta problemática, con toda la problemática que se ha generado sobre la pandemia, más aún
nosotros estamos emprendiendo, Manaví, ni qué decir, y por consiguiente más. De mi parte, gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes la clase del día de hoy. Dios mediante, nos vemos el día lunes. Ya ahora sí vamos a ver más, adentrarnos en lo que es materia y de esa forma darnos cuenta y de esa forma darnos cuenta todo lo bonito que se han estado perdiendo o todo cómo pueden mejorar sus habilidades técnicos que conocen sobre la ingeniería en sistemas. Bien, ya se parece que alguien más se desactivó, ya ahora tenemos 21. Qué pena, pues, que se estén, que no estén en clase, ¿no? Yo sé que día viernes está ahora un poquito cansado, quizás es hora en que algunos tengan que ir a hacer compras para la merienda, otros hacer la merienda, pero hay que sacrificarse. Si quieren ser profesionales, si quieren ser ingenieros, hay que sacrificarse. Los ingenieros no deben ser de papel, los ingenieros no deben ser virtuales, los ingenieros tienen que ser reales. Que pasen un lindo fin de semana, cuídense, un abrazo, se les quiere mucho. Hasta pronto, jóvenes. Cuídense. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, igualmente. Gracias, chao.